Bueno, estamos en vivo, me parece ya. Bienvenidos a todos a una nueva Ducharla, de este ciclo de Ducharlas 2020 que estamos realizando. Espero que estén todos bien y preparados para una nueva tarde de aprendizaje. Hoy está ideal para quedarse en casa, tomando alguna bebida caliente, que está muy frío afuera, y por qué no, aprendiendo cómo cuidarnos de la diabetes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy el embarazo con diabetes. Es un tema que ha sido de preocupación a nivel internacional por muchos organismos y que bueno, vale la pena profundizar porque realmente es un tema que muchas mujeres con diabetes que están planificando un embarazo están con muchísimas consultas y por eso lo estamos desarrollando. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Denme un segundito que les comparto pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, comenzamos entonces con el tema del día, embarazo con diabetes, planificación y miedos. Es un tema súper importante, como les decía en la previa, y que lo vamos a ir viendo en todos los aspectos que tienen que ver con el cuidado de la diabetes en el embarazo, los miedos que pueden surgir, que también va a hablar un poco de eso mi compañera Clarisa, la otra educadora que también está en vivo en este momento, y hago un paréntesis también para decirles que estamos muy contentos con esta plataforma de Microsoft por la cual hoy les estamos compartiendo las charlas porque se vienen unas actualizaciones maravillosas y pronto vamos a poder tener más interacción con ustedes a través de otras herramientas de Microsoft. Así que bueno, estamos muy contentos con el emprendimiento que está teniendo la empresa Microsoft y esta herramienta que se llama Teams. Bien, no los aburro más, comenzamos con el embarazo con diabetes. Bien, como siempre, damos un pasito atrás, nos paramos un par de escalones antes y recordamos qué es la diabetes, ¿verdad? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por niveles altos de azúcar en la sangre. Es decir, todas las personas, como siempre decimos, tienen un equilibrio en el cuerpo y tienen la cantidad de glucosa en la sangre y de azúcar dentro de cierto equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio y el azúcar sube en la sangre, es cuando se diagnostica la diabetes, que puede ser debido a que falta una hormona importantísima que la produce el páncreas, como siempre decimos, que se llama insulina, o que esta hormona no está funcionando como debería. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa con el azúcar de la sangre? Si la insulina no funciona bien, bueno, este azúcar sube muchísimo, ¿verdad? Y ahí se diagnostica la diabetes. Vamos a meternos un poco de lleno en lo que tiene que ver con las diabetes relacionadas con el embarazo. Lo vimos en la charla pasada y lo repasamos. Por un lado tenemos la diabetes gestacional, ¿se acuerdan que hablamos pila de eso? Y es un tipo de diabetes que sucede durante el embarazo y únicamente durante el embarazo. Ya habíamos visto que el embarazo por las hormonas de la placenta puede ser diabetogénico. Todo esto lo vimos en la charla pasada. Les recomiendo que si quieren profundizar sobre diabetes gestacional, vayan a la página de Facebook de la Asociación de Diabéticos o por el canal Vera TV también, o también en el canal de YouTube van a poder ver las charlas que estamos dando. Pero hoy no nos vamos a centrar en la diabetes gestacional, sino en la diabetes pregestacional. ¿Qué quiere decir pregestacional? Es una diabetes que existe antes del embarazo. ¿Y cuáles son estas diabetes? Bueno, tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que se acuerdan que también les recuerdo, dimos dos charlas sobre los distintos tipos de diabetes, perdón. Así que vamos a hablar de diabetes pregestacional. La definimos entonces, es la diabetes que tiene una mujer con diabetes tipo 1 o 2 o de otro tipo que se embaraza, ¿se acuerdan? No es la diabetes que sucede durante el embarazo. Y en la diabetes pregestacional, es decir, la mamá con diabetes 1 o 2 que queda embarazada, es importante que programe su embarazo. Esta frase de toda mujer con diabetes debería programar su embarazo es de vital trascendencia en lo que tiene que ver con la evolución del embarazo. ¿Cómo va a ser ese embarazo
depende muchísimo, casi en su totalidad, de cómo se ha programado el mismo. ¿Ah? Esto es algo que vamos a ir insistiendo durante toda la charla. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es necesario entonces? ¿Qué es programar el embarazo con diabetes? Bueno, como todos sabrán, es importante que haya un control ginecológico, es decir, que una vez que se detecte el embarazo, haya un control supervisado por un médico especialista que es ginecólogo, pero a su vez, como se trata de una diabetes pregestacional, es decir, que la mamá ya tenía diabetes, es importantísimo que el equipo interdisciplinario de diabetes haga una evaluación sobre cuál es el estado situacional de la persona, o bien si la persona quiere quedar embarazada, además de hacer el control ginecológico correspondiente, es importante la comunicación con el equipo y manifestarle el interés del embarazo y así también poder programar todo ese embarazo de manera de evitar riesgos tanto en el niño como en la madre con diabetes. Y este es el objetivo principal de la programación del embarazo. Evitar riesgos, que los vamos a ver ahora más adelante, tanto en el niño o la niña, como en la madre con diabetes. ¿Ah? Bien, acá tenemos el tridente famoso, que todos ya lo conocemos, pero lo volvemos a repasar, que tiene que ver con el control glucémico, ¿verdad? Es muy importante aprender cómo controlar los valores de glucemia para que estén dentro de los valores objetivos, ¿verdad? Que ya lo vimos también. Hay valores objetivos en la diabetes y en el embarazo son aún más estrictos. Entonces tenemos que seguir un poco este tridente. Primero que nada, aprender cómo controlarlos para poder estar con un control glucémico estricto y así también disminuir o mejorar lo que se llama la hemoglobina glucosilada, que es un estudio que deben hacerse las personas con diabetes y en el embarazo debe estar más estricto que nunca, ¿verdad? Más estricto que nunca. Si la madre puede seguir este tridente a la perfección, es la mejor manera de evitar complicaciones asociadas al embarazo con diabetes. Ahora vamos a ver cómo hacer para hacer todo esto, ¿no? Pero es importante que sepan este concepto. Si hay alguna mujer del otro lado escuchando o familia que tenga el interés de planificar un embarazo, lo primero que hay que hacer es hacer un pantallazo general del momento hoy en día sin embarazo, cómo está la glucemia, la hemoglobina, y en base a eso hacer la consulta con el equipo para poder mejorarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la hemoglobina objetivo que tendríamos que tener? Bueno, la hemoglobina glucosilada ideal para comenzar un embarazo y durante el embarazo también es de 6,5 o menos, siempre y cuando no haya hipoglucemias. A veces se acepta hasta un 7 también, y esto va a depender mucho de cada persona, pero lo ideal para evitar complicaciones relacionadas al embarazo con diabetes es la hemoglobina hasta 6,5 y esto tiene que ver, por supuesto, como vemos en pantalla, con el control glucémico estricto, más estricto que nunca durante el embarazo. ¿Cómo tiene que ser el control glucémico que lo señalamos ahí? Bueno, los valores objetivos de glucemia, que es el azúcar en sangre, ¿verdad? En el embarazo deben ser de la siguiente manera. Antes de una comida o en ayunas, por ejemplo, de 95 miligramos por decilitro, que es la unidad, o menos. Vieron que es bastante estricto este valor. Una hora después de comer, o sea, comimos y nos medimos. Cuando terminamos de comer, medimos una hora y nos medimos 140 o menos, 140 miligramos por decilitro de glucemia o menos. Y 2 horas después de una comida, es decir, terminamos de comer y contamos 2 horas, 120 o menos. Como verán, es muy estricto. Yo sé que muchas personas se están mirando en este momento y están pensando, bueno, la verdad que es algo muy difícil de lograr eso. Es difícil, pero es posible lograrlo. Y es muy importante el asesoramiento con el equipo de diabetes para poder lograrlo. Algunas personas tienen objetivos un poco más flexibles, otros más rigurosos. Esto va a depender de cada caso singular. Pero lo que nos dice la evidencia científica es que estos valores son los ideales para un buen embarazo, con diabetes, obviamente. Bien,
En lo que tiene que ver con la programación del embarazo, otro aspecto muy importante, embarazo con y sin diabetes, me atrevo a decir, es lograr un peso adecuado antes del embarazo y luego un incremento de peso acorde durante el embarazo para que el bebé tenga un buen desarrollo gestacional. Siempre hay que tener una evaluación de peso, porque el sobrepeso o el bajo peso también son factores de riesgo en el embarazo, más aún si le sumamos el hecho de que una persona tenga diabetes. Por lo tanto, como lo vimos en la clase pasada también, los parámetros son iguales. Si se trata de una mamá que está en bajo peso, una mujer que está en bajo peso y quiere planificar el embarazo, debería de aumentar entre 12 y 18 kilos, un peso normal, es decir, que se encuentra dentro de un IMC normal. El incremento tendría que ser entre 10 a 13 kilos, con un promedio de 12 kilos más o menos, es lo que se maneja, según la curva de Atala, que es la que usan. El sobrepeso, si la mamá tenía sobrepeso antes del embarazo, entre 7 y 10 kilos, y si presentaba una obesidad, entre 6 y 7 kilos. Lo importante durante el embarazo es que no haya un descenso de peso. Es decir, cuando la mujer, perdón, está embarazada y va evolucionando el embarazo, que no haya un descenso de peso es muy importante porque se puede afectar el bebé, ¿verdad? Bien, herramientas fundamentales con respecto a cómo lograr el peso adecuado y un buen control glucémico es la alimentación. Por supuesto que la alimentación cumple un papel fundamental. Además de los nutrientes críticos que lo vimos en la clase pasada, de los nutrientes que tienen que estar en la alimentación de la madre porque son críticos para el desarrollo del bebé, nutrientes como el hierro, el zinc, las grasas esenciales como el omega 3, el calcio y los folatos. Además de eso tenemos que sumarle, sobre todo en el caso de la diabetes tipo 1 que planifica un embarazo, el conteo de hidratos de carbono. Es una herramienta importantísima el conteo de hidratos para mejorar el control de la glucemia, como lo vimos hasta ahora, y también consumir los nutrientes necesarios para la evolución correcta del bebé en el embarazo. Para todo esto, y para los temas anteriores también, es importantísimo consultar con el equipo de diabetes. La alimentación la va a tratar el licenciado en nutrición o la licenciada en nutrición. Los temas que tienen que ver con los medicamentos los van a tratar los médicos y también los educadores en diabetes del equipo. Pero es importante que sepan del otro lado que todos estos temas se pueden profundizar, se deben profundizar muchísimo, y es importante que consulten con el equipo médico tratante. ¿Ah? Bien, seguimos. Con respecto a la medicación, muchas mamás que tienen diabetes tipo 1, para lograr un buen control glucémico, lo que se ve en la evidencia es que es necesario intensificar, además de los controles de glucemia por día, las dosis de insulina para lograr los valores objetivos. Una aclaración nomás, que por ahí surge la duda: ¿cuáles son las insulinas permitidas durante el embarazo? Las insulinas humanas, como la NPH y la cristalina, son dos insulinas que están permitidas en el embarazo y que se usan muchísimo. Después tenemos los análogos ultrarrápidos, la Spártica y la insulina Spártica y la insulina Lispro también son permitidas. La glulicina no, o al menos no hay estudios hasta el momento. Y después tenemos los análogos prolongados, la Detemir o Levemir, que es su nombre comercial, y no así la insulina Lantus. Muchas veces pasa que hay muchas pacientes que tienen tratamiento de diabetes 1 con insulina Lantus, y por eso es importante programar el embarazo, porque se hace un cambio de insulina. ¿Ah? Se cambia el tipo de insulina a una insulina que sí tenga un aval científico como la Levemir en el embarazo, y se comienza otro tipo de tratamiento. Por eso es importante programar también con anticipación. Seguir el tratamiento de la diabetes es fundamental para que en el embarazo no haya complicaciones y el parto también sea un parto saludable y el bebé no tenga problemas de salud en el futuro. Bien, ¿qué es lo que queremos evitar entonces? La preeclampsia. La preeclampsia es una complicación frecuente en las mamás con diabetes,
bueno, que no tienen una buena programación del embarazo o que durante el embarazo no mantuvieron un buen control del mismo y surge esta complicación que es una hipertensión, ¿verdad? Es cuando suben los niveles de presión en el cuerpo durante el embarazo y puede surgir un aborto espontáneo o otro tipo de complicaciones más graves que puede terminar en lo peor, ¿verdad? Complicaciones de diabetes de la madre, bueno, hay muchísimos estudios que han visto que las madres que siguen y programan su embarazo y siguen a rajatabla el tratamiento durante el embarazo son las madres que tienen menos complicaciones luego del embarazo. Porque también hay madres que ya tienen complicaciones de la diabetes antes de quedar embarazadas y luego del embarazo se agudizan esas complicaciones. También se ha visto eso, pero así como se ha visto eso, se ha visto también que un buen control y una buena programación disminuye circunstancialmente el riesgo de complicaciones de la madre post-embarazo. Malformaciones congénitas también es una complicación que puede suceder y de vuelta se asocia directamente con el control que pueda tener la madre en el embarazo, malformaciones congénitas en el sistema nervioso central y problemas motrices también en los niños, abortos espontáneos, por supuesto, sobre todo en los primeros 2 trimestres del embarazo sucede, parto prematuro, también hay bebés, este es bastante común el parto prematuro, sobre todo en la diabetes tipo 1, y dar a luz a un bebé macrosómico. ¿Qué significa macrosómico? Macrosómico quiere decir que pesa más de 4 kilos, o sea que aumentó más de lo que sería un peso normal en el embarazo, que va de 3 a 4 kilos. En la diabetes, como no existe o puede complicarse la regularización de la glucosa en el cuerpo, este bebé que está dentro del cuerpo de la madre se alimenta de más, porque la madre puede tener más glucosa de la que debería en su cuerpo y eso se transforma y se almacena en el cuerpo del bebé. Entonces, crece más rápido de lo que tendría que crecer o bien durante el embarazo crece más de lo que debería de crecer y puede dar riesgo a un bebé macrosómico, que esto ya trae otra serie de complicaciones, como por ejemplo una cesárea o complicaciones en el parto. ¿Tá? Pero esto es lo que tenemos que evitar o queremos evitar con, como les decía al principio de la charla, una programación del embarazo. ¿Ok? Perfecto. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Clarisa, que está del otro lado escuchando atentamente y que sabe mucho de esto, porque además de ser educadora en diabetes, lo vivió como experiencia personal. Clarisa, adelante. Gracias, Bruno. Es verdad. Y así como lo viví como experiencia personal, sé lo que deben estar sintiendo todas las mujeres que están mirando por los diferentes medios que tenemos. Y por eso también trajimos, además de todo esto que les estuvo explicando Bruno, más técnico y científico de la importancia de la programación, de la importancia del cuidado durante el embarazo. También trajimos un poco a colación cuáles son los miedos que tienen esas mamás y cuáles son a veces las cosas que escuchamos por ahí que nos aterran y que a veces no son tan ciertas y las queremos compartir con ustedes. Les repito, como les decía Bruno anteriormente, que pueden hacer preguntas. No hemos estado viendo preguntas. Me parece muy importante que las hagan, que se saquen las dudas y también que entiendan, y los dijo Bruno hace un rato, que esto es una pizquita de lo grande de todo lo que hay que saber sobre el embarazo para poder tener un embarazo sano con diabetes. Entonces, lo que le estamos contando hoy es muy chiquitito. Si quieren saber más, escriben a la Asociación de Diabéticos y nos ponemos en contacto. Hacemos una charla como esta que estamos teniendo por el Teams ahora con ustedes para sacarles todas las dudas. Se puede hacer bien, pero hay que tener muchísimo cuidado y planificarlo. Bueno, vamos a hablar entonces del primer mito que muchas mujeres tienen, y que es el siguiente. ¿Tener diabetes tipo 1 puede hacer que quedar embarazada sea muy, muy difícil? Esto lo escuchamos muchísimas veces, pero la realidad es que cuanto más saludables sean los niveles de glucosa de la mamá, más fácil va a ser quedar embarazada.
Y la dificultad del embarazo que puede tener una mujer con diabetes es la misma dificultad que puede tener una mujer que no tiene diabetes. Otro mito. Solo se necesita un control de azúcar en sangre siempre en rango durante el embarazo. Es decir, que yo planifico mi embarazo y donde tengo que tener siempre el rango este que nos había contado Bruno es durante el embarazo. Esto no es una realidad. Porque imagínense lo siguiente, veamos lo siguiente. Cuando la mujer queda embarazada, hay un periodo entre que quedó embarazada y que sabe que está embarazada, que es el momento de la gestación, es el momento más importante de la formación del bebé. Entonces, con más razón, antes del embarazo y en el periodo de la programación, que se dice que menos de 6 meses no puede ser, con el periodo de la programación, la hemoglobina de la mamá y las glucemias tienen que estar la mayoría del tiempo en rango. En el rango está establecido para tener un bebé sano, ¿sí? Que era el rango que les contaba hoy Bruno. Clarisa, perdón. Sí. Me parece que no se compartió tu presentación, ¿eh? Fíjate a ver. ¿No? ¿Ahora se ve? Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Seguimos entonces. Así que estábamos diciendo que, les muestro ahora la imagen para que la vean. El mito era que solo se necesita un control de azúcar en sangre siempre en rango durante el embarazo, y la realidad, como les comentaba, es que previo al embarazo también esa mujer tiene que tener un buen control y las glucemias en rango. Además, yo siempre les digo a todas las personas con las que converso, qué importante es planificar y lograr un buen control previo al embarazo, porque todos esos movimientos hormonales de los que hablaba Bruno hoy, nos van a desajustar la glucemia. Y si nosotros no estamos preparados y conocemos bien cómo funciona nuestro organismo y qué tenemos que hacer para lograr un buen control, no lo vamos a lograr sin haberlo practicado antes. Entonces es importante que lo hagamos de esa manera. Bueno, otro mito. Debe usar una bomba de insulina y un monitoreo continuo de glucosa durante el embarazo. Esto también se dice mucho. No tenés bomba, no sé si vas a poder quedar embarazada. O sin una bomba después el embarazo va a ser muy complicado. El hecho es que la bomba permite una dosificación de insulina mucho más exacta y chiquitita y precisa. Pero las mujeres que prefieren múltiples inyecciones de insulina también pueden llevar un embarazo saludable. No es un requisito importantísimo el de la bomba de insulina. Sí nos da muchísimas herramientas para facilitar ese periodo y para facilitar también la planificación. Pero no es que la única forma de tener un bebé teniendo diabetes tipo 1 es con una bomba de insulina. Durante el embarazo, su nivel de glucosa, nivel de azúcar en sangre, debe ser perfecto. Qué gran tema este de la perfección, ¿verdad? Porque perfecto no lo vamos a poder hacer nunca. Entonces también hay que tener un poquito de control sobre eso y saber que incluso durante el embarazo, incluso tratando de que todo sea lo correcto, incluso contando los hidratos de carbono como corresponde, incluso pesando la comida e inyectándoles la insulina exacta y medida cada vez, puede ser que por el hecho de tener diabetes haya algún momento en el que la glucemia no sea perfecta. Y eso no va a hacer que el bebé no sea saludable y que la mamá no lo esté tampoco. Estamos hablando de las glucemias en rango con una mayor cantidad de veces en rango. Puede ser que en algún momento, por el hecho de tener diabetes, se nos cambie esa glucemia y no estemos perfectas, pero vamos a poder igual tener un buen control si estamos siempre monitoreando y vemos que la glucemia, por ejemplo, se elevó, y entonces tomo un recaudo y me inyecto más insulina, o la glucemia descendió y como algo para contrarrestarlo.
Eso es importante saberlo. Se dice así, que es muy importante a la perfección, porque no podemos abandonar el cuidado y tenemos que estar muy, pero muy atentas. Pero siempre puede haber ahí alguna glucemia que no esté en rango. Listo. El parto tendrá que ser inducido y dar a luz a través de una cesárea, porque la mamá tiene diabetes. Esto lo tienen que haber escuchado todas porque es algo que nos dicen habitualmente. Ah, pero no te preocupes porque tenés diabetes, lo más probable es que te digan cuándo nace y que va a ser por cesárea. Hay miles de factores que determinan cómo va a nacer un niño, de una mamá con diabetes y de una mamá que no tiene diabetes. Pero no todas las mujeres con diabetes tienen los hijos por cesárea. Hay muchas mamás que llegan a término y tienen sus bebés por parto natural y tienen diabetes tipo 1. Así que cada embarazo tiene todas sus características personales y cada embarazo va a ser distinto. Y cada mamá va a llegar al final del embarazo y el ginecólogo y todo el equipo con el que está tratándose van a tomar la decisión que sea mejor para el bebé y para la mamá. Pero no siempre las mamás que tienen diabetes tienen bebés por cesárea. Ya que hay uno que Bruno hoy estaba hablando de ese, de los bebés más cromosómicos. También, tenés diabetes, tendrá un bebé más grande debido a su diabetes. El hecho es que fácilmente podría tener un bebé más grande, porque ¿de qué se alimenta el bebé? ¿Cómo se forma el bebé? A través de la sangre que alimenta el cordón umbilical al bebé. Si esa sangre de la mamá no tiene la glucemia en rango, el bebé recibe más glucosa de la que debería. Por consiguiente, se va a desarrollar más grande. Cuando se desarrolla más grande, también se desarrolla más rápido y no cumplen los tiempos que deberían cumplir para tener un desarrollo normal. Por eso la importancia del control glucémico. Pero no quiere decir que por tener diabetes, el bebé tenga que ser más grande. Tampoco quiere decir que una mamá que no tenga diabetes pueda tener un bebé grande. ¿Sí? Ahora, cuando una mamá que no tiene diabetes tiene un bebé grande, te decimos, ¡ay, qué lindo bebé! Ahora, si es una mujer que tiene diabetes y tiene un bebé grande, porque tenía diabetes. Con los cuidados que hay hoy en día, la mamá con diabetes va a tener menos chance de tener un bebé más grande. Con los cuidados. Obviamente, la glucemia elevada hace que el bebé engorde más y sea más grande. Otro mito, ¿te costará producir leche materna debido a la diabetes? No, la leche de las mamás con diabetes es absolutamente adecuada para los hijos de esas mamás. Y es muy importante, muy, pero muy importante que los bebés de hijos de mamá con diabetes tomen leche materna, que alimentemos a nuestros hijos con nuestra leche, que van a ser las defensas en el organismo de nuestros bebés. Por eso la total importancia de que todas las mujeres que tengan hijos luego del embarazo, ¿transmitirá la diabetes tipo 1 a sus hijos? El hecho es que hay muchos factores que determinan el riesgo de que su hijo desarrolle diabetes tipo 1. Uno es la herencia, la genética. Y nosotros ya sabemos que tenemos diabetes, puede ser diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y si de alguna manera la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Eso es así, existe una genética que determina, por un lado, un gen que determina la diabetes tipo 1, y por otro lado, uno que determina la diabetes tipo 2. Ahora, que sea tan así como si yo tengo diabetes, mi hijo va a tener diabetes, no es así. El riesgo de diabetes tipo 1 es, en una persona que no tiene familiares con diabetes, hay un niño en 300 que desarrolla diabetes tipo 1. En las personas que tienen un familiar directo que tiene diabetes tipo 1, que no necesariamente tiene que ser la mamá de ese bebé que está naciendo, puede ser el papá, puede ser un tío, puede ser el hermano, el riesgo es de 1 en 20 o 15 veces mayor.
Esa es la realidad, porque ya sabemos que estamos más cerca, o los genes están más cerca, y hay más predisposición a que la herencia se transmita. Bueno, y al final de todo esto, lo que queremos transmitirles es que tampoco vivamos preocupados excesivamente por este tema. Nos asusta mucho y es un tema que a las mujeres nos pone en una situación de riesgo constante, porque lo que nosotros sentimos es que todo lo que podamos llegar a no planificar y a no hacer bien va a repercutir en la vida de la personita que más vamos a querer en el mundo. Y es muy difícil eso, entonces nos genera muchísimos nervios, pero los nervios también nos suben la glucemia. Los nervios hacen que no estemos bien compensadas. Entonces, lo importante es trabajar este tema, hablarlo antes, tener una comunicación directa con su pareja, saber cómo hacemos para que las cosas tomen su rumbo correcto y que esto no sea un motivo de preocupación constante para poder disfrutar del embarazo, poder disfrutar del nacimiento de su hijo. Y bueno, todas las inquietudes, todos los temas que hagan que nos pongamos nerviosas, va a haber un equipo que nos pueda ayudar. Y bueno, esperemos que todas las que nos están mirando y que tengan ganas de meterse en esa ruleta rusa que es o en esa aborigen de cosas que pasan cuando uno quiere tener un hijo, que lo hagan con confianza, que lo hagan buscando ayuda, que acá en el Uruguay hay todo para que la mamá pueda tener todas las herramientas para tener un hijo sano. Muchísimas gracias, Bruno. No sé si hay consultas ahora. Sí, que gracias Clarisa. La verdad que esa parte de la parte de los miedos es un tema que muchas mujeres con diabetes tienen y completamente racional tener muchos miedos e inseguridades con respecto a esto, porque bueno, por un lado supone sí un riesgo, pero por otro lado, como decías vos, Clarisa, también supone una enorme motivación para querer cuidarse también. Entonces, hay que verlo también desde ese vaso de agua, ¿verdad? Puede ser una motivación enorme para también, de una vez por todas, cuidarse como a rajatabla y bueno, todo pensando en la buena evolución del embarazo. Con respecto a las dudas, tenemos una duda en realidad denme un segundito que la leo desde acá. Una duda que hicieron por Facebook, Laura preguntó acá. Una pregunta, ¿cuánto tiempo deberíamos tomar para planear el embarazo? Para planificar un embarazo. Bueno, ahí la vemos, mirá en pantalla, pero qué nivel el equipo de producción. Laura Kramer pregunta, ¿cuánto tiempo deberíamos tomar para planear el embarazo? Es decir, ¿cuánto tiempo para bajar la hemoglobina, mantenerla, etcétera, etcétera? Bueno, Laura, en realidad lo mínimo recomendable son 6 meses, o al menos lo que dicen las guías internacionales, dependiendo del caso, entre 3 a 6 meses. Va a depender de cada persona eso, porque quizás algunas futuras mamás requieran un poco más de tiempo para normalizar lo más que puedan sus valores de glucemia y llegar al peso adecuado, como decíamos al comienzo de la charla, que es muy importante, y eso no quiere decir bueno, que sean menos aptos para ser madres o no, simplemente que a algunas personas les toma un poquito más de tiempo, pero la recomendación general basada en evidencia es 6 meses. Y Bruno, esa planificación tiene que estar acompañada por el equipo que va a después seguir el embarazo. Hay que estar muy atentos porque cada cuerpo y cada mamá requieren de cambios que son un poco más específicos que solamente el hecho de tener la hemoglobina en rango y la glucemia en rango. Pueden haber mamás que estén tomando medicación, pueden haber mamás que necesiten un cambio de insulina. Vieron que Bruno dijo que había algunas insulinas que no se utilizaban en el embarazo. Entonces, cuando uno planifica no solamente el hecho de lograr una hemoglobina en rango y mantenerla durante 6 meses, sino los detalles en la medicación. Hay muchas mujeres que toman antihipertensivos o que toman otro tipo de medicación que tiene que ser valorado por el médico. De la misma manera que la valoración ginecológica de esa mamá para la planificación del embarazo. Entonces, no es solo la diabetes, no piensen que es
como yo hace 6 meses que tengo la hemoglobina, o siempre tengo la hemoglobina en rango, entonces no tengo necesidad de planificar el embarazo. Son dos cosas distintas. Por más que tengan la hemoglobina siempre por debajo de 6,5, la planificación del embarazo se hace con el equipo técnico. Se hace acompañada de médicos para ver bien exactamente cuándo es el momento ideal para hacer ese embarazo, ¿verdad? Bueno, Clarisa, me aprovecho de tu comentario para también darle pie a la charla que viene, que tiene un poco que ver con lo que mencionaste, que es las insulinas, ¿verdad? Si hablamos de programación de un embarazo, hablamos, como decía Clarisa, de los tipos de insulina más adecuados, que algo pasamos por arriba en la charla, y hablamos también de las formas de administración de esta insulina, porque sabemos también que hay muchas mamás, futuras mamás, que van a hacerlo con bomba de insulina y también hay ese tipo de situación. Pero aprovechamos este concepto para también invitarlos a la próxima charla que va a ser el martes 21 y vamos a hablar de los tipos de insulina, los distintos tipos de insulina, cómo actúan, qué diferencias tienen, qué es la insulina, porque a veces nosotros nos vamos más adelante y tenemos que volver unos escalones más atrás. ¿Qué es la insulina? Y entenderlo a la perfección para saber cómo poder aplicarla de la mejor manera en nuestras vidas y en nuestro tratamiento. Me acuerdo de la frase de una doctora que nos acompañaba siempre en las charlas, que era mi amiga la insulina. La clase que viene vamos a profundizar sobre ello, los invitamos a todos, recuerden, martes 21 a la misma hora, mismo canal. Acá no sé si puedo decir no somos televisión, no somos radio, somos Adulai, porque esto es otro formato, pero los esperamos a todos por acá, por Microsoft Teams o por el Facebook. Y recuerden, si tienen dudas, las pueden hacer llegar a través de estas distintas plataformas que se las vamos a contestar. Y si tuvieron dudas respecto a esta charla que dimos hoy, con respecto a la alimentación, qué es el incremento de peso, cómo debería estar mi hemoglobina, etcétera, etcétera, también se pueden comunicar con la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que algunos de los educadores o técnicos los van a asesorar. Bueno, terminamos por hoy, Clarisa. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes de la semana que viene.